¿Estamos? Listo, ¿Listo? eso era lo único. Perfecto. Decía, toda la corriente que va que usamos para la luz del auto, no hace falta que pase por el botón del cambio de luz del auto. Y aparte es imposible. ¿Por qué? Porque se acuerda que todos los elementos, interruptor y demás, se dimensionan en base a la corriente que pasa, ¿no? Y la llavecita que yo tengo para cambiar, para hacer un cambio de luz, o para prender a luz alto o baja, es una llavecita de miércoles. Entonces yo no puedo hacer pasar por esa llavecita toda la corriente que va a la luz, ¿no? Para eso se usan relé. Primero vamos a ver lo que es un relé y después vamos a ver lo que es un contactor, que es exactamente lo mismo. El contactor trabaja como un relé, pero con más contactos, por decirlo así. ¿Estamos? Entonces, yo lo que voy a hacer es le voy a dibujar, con las limitaciones que tienen los dibujos, ¿no? Pero le voy a dibujar... saben que ya cada vez estoy más tonto y o sea, hoy hice el último, a la mañana hice una clase y ahora no encuentro dónde está para dibujar. Bien. Che, se me fue. Ah, en compartir. Compartir. Acá está, pizarra. Bien. Qué buena. Compartir. Ahí están viendo la pizarra. Usted imagine lo siguiente. Supóngase que yo tengo, lo voy a hacer bien, ¿no? La manija, en la perillita que tengo al lado del volante. Miren qué lindo volante, le hice. ¿Está? Es un volante, no un foco, ¿eh? Tengo el volante, vamos a hacer así, para que no se lo confunde con un foco. ¿Está? Tengo la perillita, anda con tipo. Tengo la perillita, ¿no? Y usted imagínense que acá yo tengo las dos luces, sí, eso. Las dos luces del auto, ¿no? La luz del auto, ¿qué lleva? Va a llevar, tengo la batería del auto, bueno, tengo un alternador y demás, pero supóngase que vamos a conectarlo fácil, porque la idea no es, vamos a suponer que va el negativo, ¿no? Vamos a hacerlo más lindo todavía, mire. Vamos a hacer así. Ya que tenemos colores, vamos a jugar con los colores. Yo voy a llevar el negativo de la batería a un foco y al otro foco del auto, ¿no? Y supónganse que acá tengo yo, o sea, ¿esto qué es en realidad? Es un interruptor, ¿no? La palanca es un interruptor, es más, hace el ruidito. Bueno, el ruidito en realidad es del relé. Entonces, supónganse que acá yo tengo un interruptor, ¿no? ¿Está? Vamos a hacerlo así bien, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Cuando yo bajo esto, supónganse que acá tengo el positivo viene acá, y de acá viene a un foco y al otro. ¿Está? Entonces, cuando yo bajo la palanca, tocan los dos y prenden las dos luces. ¿Se entiende el dibujo? Muy sencillo, ¿no? Bien. ¿Qué pasa? Si pasaría esto, lo que yo les decía, toda la corriente que consumen los dos focos pasaría a través de mi perilla, ¿no? Y esa corriente que consumen los dos focos es mucha para que pase por una perillita que tiene un contacto muy chiquito. Entonces, ¿qué se usa para este caso? Un relé. ¿Qué es un relé? El relé está basado en el principio de Faraday, ¿no? ¿Se acuerdan que era? Yo hacía circular una corriente, bueno, a ver, el principio de Faraday lo empezamos a ver nosotros, que si yo hacía circular, si movía un conductor dentro de un campo magnético, se generaba una diferencia de potencial o tensión, ¿no? De la misma forma, esperen que, de la misma forma, si yo hacía circular una corriente por una bobina, se generaba en la bobina un campo magnético. ¿Se acuerdan de esto, no? Que inclusive esto lo vimos cuando expliqué llave termomagnética para ver el disparo térmico por cortocircuito, cuando vimos los campos magnéticos, cómo trabajaban dentro de un disyuntor que se equilibraban. Bueno, acá pasa lo mismo, ¿no? Si yo imano una bobina, se convierte en un imán, un electroimán, ¿no? Entonces, si yo tengo, piénsenlo así ustedes, miren, si yo tengo una bobina, la bobina se dibuja así, ¿no? Una bobina, ¿no? Con un eje y con dos contactos, con dos tornillitos y un contacto móvil, ¿no? Esta bobina, acá adentro es una bobina, ¿no? Bien hecho una bobina. ¿Qué va a pasar cuando yo alimente esto con positivo y esto con negativo? Esto va a hacer que este fierrito que está acá lo chupe para adentro, ¿no? Y se una este contacto con este Pega. contacto. ¿Estamos? Eso es un relé. Entonces, ¿yo qué hago ahora? Lo que hago yo es toda la corriente. A ver si me deja seleccionar esto. Sí, mira, me deja. Ah, un lujo esto. ¿Qué hago yo entonces? Fíjense. Vamos a borrar un segundito, vamos a borrar hasta este.
Eso tiene, Adrián, es un bobinadito como un platino, lo mismo. Exactamente, muy parecido. Sí, 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 sí. Entonces, ¿qué hago yo? Abre y Fíjense, cierra, ¿no? la corriente que va a las luces no me va a pasar por la llave. Por eso que esto se llama un llave a distancia. Vamos así, vamos a borrar. Va a ir un cable acá, de acá va a esta luz y a esta luz, y el negativo va a esta luz y a esta luz. ¿Está? Entonces, ¿yo qué hago ahora? Con mi llave, lo que hago es alimentar la bobina. Fíjense, tiro un negativo, no quiero confundirlo con acá, no quiero cruzar cable, pero bueno, no importa. Tiro un negativo de acá directamente a la bobina y tiro un positivo de acá a la llave y de la llave a la bobina. ¿Qué gano con esto? ¿Qué gano con esto? Fíjense. La bobina esta, el consumo de la bobina es muy poco. La bobina, el consumo que tiene es un consumo para generar un campo magnético muy chiquito. Entonces, la corriente que va a la bobina es muy chiquita. Esa es la corriente que pasa por la manija. Y por otro lado, la corriente que va a la luz se pasa por este contacto. Este contacto sí es más robusto que esta llavecita. Esto es un relé. Por eso cuando ustedes hacen un cambio de luces, por ejemplo, en un auto, se escucha el tac, tac, tac. No sé si lo van a escuchar en algún auto. Bueno, ese tac, tac, ¿qué es? Que está pegando y despegando esto. ¿Se entiende? Así funciona un relé. ¿Qué otra ventaja tiene este relé? Que yo, supónganse que yo acá lo hago todo con 24 volts del auto, pero vamos a suponer lo siguiente. Supónganse que ustedes tienen un motor, o no un motor, vea, vamos así. Perdón, Adrián, Sí, escucho, sí, un segundo. No entiendo una sola cosa. dime. Esos dos puntitos que salen, dos cables positivos, que uno es de la batería y el otro va a la Estos dos, lámpara, sí, sí. ¿no tiene que haber un negativo ahí? No, porque si vos pones un negativo, cuando se une este con este, va a hacer un cortocircuito. ¿Qué hace esto? Fíjate, Pinelo, está bueno que pregunten. ¿Qué hace esto cuando vos le das tensión acá, cuando acá le das positivo y negativo a través de, o sea, a través de la llave esta, ¿no? Esto va a Sí. pegar. ¿Qué hace al pegar esto? Me une estos dos cables. Entonces, al unirlo, ¿qué se comporta? Se comporta como un interruptor. Ah, ¿Se está bien, entiende? ya Si yo acá entendí. tuviera un negativo, ¿qué pasa cuando uno es positivo y negativo? Hago un cortocircuito. Claro. ¿Está? Por ejemplo, en la fábrica Sí, se sí. usa mucho, esto para prender muchas luces. Si vos querés prender, vamos a suponer, vos querés prender una luz, ¿no? Un tubo fluorescente. Perfecto, le pones un interruptor común. Vamos a una cosa, mira. Vamos a borrar. Vamos a dejar el coso porque me quedó lindo. Es corriente alterna, ¿no es cierto? Sí, 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 corriente alterna, sí o sí, porque para generar un campo magnético tiene que ser corriente alterna. Sí, sí, Claro, sí. por eso estaba viendo la Sí, sí, bobina. sí, sí, sí. Pero decía, fíjense, supónganse que, vamos a traerlo mal medio, un minuto. Tiene bastante cosa esto. Les decía, yo quiero conectar, tengo una lámpara, vamos a hacer una luz, vamos a hacer una luz cualquiera, ¿no? Una iluminación en una oficina, una fábrica, ¿está? Entonces, ¿qué hago yo? Fácil neutro, ¿no? Lo más fácil, ¿está? Tengo fácil neutro, tengo un interruptor, perdón, vamos a hacerlo con este que me gusta más. Tengo un interruptor común, ¿no? Como el que tiene en su casa, ¿está? Tomo fase, la fase, voy al interruptor, el interruptor a la luz, ¿no? Tomo el neutro, directamente a la luz. ¿Está bien? Está claro eso, ¿no? Circuito sencillo, interruptor, cierro el interruptor, prende la luz, abro el interruptor, apaga la luz. Bien. Vamos a Siempre la suponer, fase va al interruptor, perdón. la fase va al interruptor, Siempre sí, 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 siempre, siempre. por norma sí, sí. Ah. En domicilio sí. Bien. Entonces decía, prendo la luz, apago la luz, perfecto. Ya, acá nosotros ya dijimos, supongamos que esto es un foco, que ya usted la tienen clara, una iluminación de, qué sé yo, a ver, 50 watts. Vamos a hacerlo fácil, 110 watts, ¿no? Bien. ¿Qué corriente va a circular por este interruptor? O por los cables. ¿Quién me lo dice rápido? No, tan rápido no, muchachos, tan rápido no, porque van a chocar. 2 amperes.
¿2 amperes? No. ¿Hiciste la cuenta al revés? ¿Quién dijo 2 amperes? Yo, Santiago. No, Santiago, al revés hiciste la cuenta. 0,5. Ah, la corriente es 0,5, ¿no? En el auto, mío. La corriente aquí era igual, gente. Esto lo vamos a repetir 55.000 veces hasta que nos quede grabado. 0,5, sí. Es igual a la potencia dividido la tensión, ¿no? Dividido Claro. la tensión. Esto me da 110 watts dividido 220 volts, y esto da, como me dijeron, 0,5 amperes. ¿Estamos? Bien. Ahora, entonces, un interruptor generalmente es para 10 amperes, me sobra. Puedo tirar 20 luminarias de esta, ¿no? Pero supónganse, no sé, en un edificio grande, en un shopping, que tengo un montón de luminarias que prenden juntos, ¿no? Vamos a suponer que esta potencia, en vez de 110, son, no sé, calculen 10.000 watts, ¿no? ¿Está? Una guasada, pero vamos a suponerlo para entenderlo. Esperen que nos queda frío esto. ¿Qué? Que borró esto. Disculpa, Adrián. Sí, escucho. Yo en muchos lados he visto que en vez de, cuando ponen muchas luminarias, en vez de Sí. poner un interruptor normal, lo mandan directamente con una termomagnética. Sí, bueno, está bien. Esa es una forma. Lo que pasa es que a veces vos con la termomagnética, bueno, sí, esa es una forma, directamente por la térmica, ¿no? Pero generalmente, en lugares piolas, por ejemplo, yo te digo, la instalación de la fábrica, la parte de oficina está muy buena, ¿no? Vos no podés poner una termomagnética para que venga la primera persona que venga a trabajar a la oficina y levante una térmica Sí. para prender las luces. ¿Me Sí, explico sí, lo que te sí, la digo? verdad. Entonces, Sí, en ese caso, se usa muchas veces o bueno, algún interruptor especial o algún pulsador con enclavamiento, pero ese pulsador con enclavamiento o un interruptor común, lo que hace es manejar un contactor o un relé, que es lo que quiero mostrarle ahora. Pero sí, bien. si vos pones una térmica, lógicamente, o sea, si vos tenés que, pero bueno, como te digo, en un tablero lindo, vos entras a una oficina y te dice, no sé, pasillo, ventas, administración y demás, no puedo poner termomagnética ahí, ¿no? Pero sí, se puede Claro, usar sí, sí, está tranquilamente, bien. sí, no Se hay problema. entiende, se entiende. ¿Está? Entonces, vamos a suponer, como le decía, que acá tengo una guasada, ¿no? Pero vamos a suponer que tengo 10.000 watts. ¿Está? Y bueno, ahí también por ahí me da para un interruptor común, pero ya es más raro poner un interruptor común, ¿no? Porque ya tendría que hacer 10.000 y 220, ¿esto me da cuánto? No, 45. ¿cuánto? 45 puede ser. 45 amperes, una guasada. Sí. Igual es mucho, pero bueno, vamos a suponer, 45 amperes. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, ahí, una forma, como dice José Luis, le pongo una térmica y listo, ya está. Pero la otra forma es, yo digo, no, pero yo quiero seguir usando un interruptor. ¿Por qué? Porque queda prolijito el tablero de entrada y demás. Y bueno, ¿qué hago entonces? Fíjense, el contactor tiene una ventaja, que yo no lo dije anteriormente, el contactor o el relé en este caso, no tiene, tiene independencia eléctrica entre la bobina y los contactos. ¿Qué significa? Que acá, entre la bobina y los contactos, a ver si lo entendemos. Que acá, entre la bobina y los contactos, no hay, pero yo lo quería hacer con amarillo, ahí. Quedó amarillo, qué bueno, che. Decía, entonces, entre los contactos y la bobina no hay una unión eléctrica. La unión entre los contactos y la bobina es mecánica. Después lo vamos a ver en un videito que tengo, ¿no? ¿Qué significa? Es magnética, no hay una unión eléctrica. Eso me da la posibilidad a mí de manejar acá una corriente y acá una corriente distinta, ¿no? O, es más, me permite manejar acá una tensión y acá otra tensión distinta, ¿no? Entonces, fíjense, yo ahora, en vez de con el interruptor manejar toda la luminaria, que son, vamos a suponer que son 200 luces, ¿qué hago con el interruptor? Esperen que agarro el rojo. Con el interruptor hago andar la bobina. ¿Qué significa? ¿Qué pasa cuando apriete el interruptor? Esta bobina va a pegar. Al pegar la bobina, al levantarse, va a chupar y este se va a unir con este, ¿no? Y entonces, ¿qué hago ahora? Mando directamente un negativo a todas las luces y mando un positivo de acá, ¿a dónde? Al contacto y del contacto acá. ¿Qué significa? La corriente que pasa por mi interruptor es nada más que la corriente que usa la bobina para generar un campo magnético. La corriente potente, ¿por dónde pasa?
por el contacto Por este el- del contactor o del relé. Este contacto del contactor o relé, generalmente, siempre, es de mayor amperaje, soporta mayor amperaje que esta bobina. Alguien está haciendo la comida, muchacho. Qué ruido que hay, sí, impresionante. ¿Se Por entiende o no se eso, entiende la Adrián, lógica, chicos? Si entendemos la lógica, después hacemos cualquier cosa con esto, ¿eh? ¿Y ¿Se entiende cómo o no? es el relé? ¿Cómo es el aparato? Mirá, Un relé. bueno, fíjate, yo te muestro un contactor, como es internamente, ¿está? Sí, Pero dale. internamente, yo te voy a mostrar un videito de un flaco que lo está desarmando, que lo encontré hoy, que es bastante campechano, el flaco, pero bueno, está bueno. Fíjense. No sé si les va, esperen, que yo les comparto acá en YouTube. Perdón, una pregunta, Arián. Sí. La tecla que digamos, la tecla puede ser también una térmica chiquita, una llave térmica Puede chiquita ser, y no, mandar. generalmente para lo que es contactores en trifásica se usan pulsadores, no se usan Ah, perdón. interruptores. Después Estamos lo hablando vamos de a ver. trifásica. Después lo vamos a ver, pero sí piensen esto, mira, le voy a mostrar esto antes que cosa. Mire. Piensen Adrián, esto. eso sería un normal abierto, ¿no? El interruptor este, si yo te señalo con el Sí. dedo, qué pelotudo. Este interruptor, sí, este es un normal Sí, los abierto. dos. Sí, Los sí, dos lógico, serían sí, normal sí. abierto, ¿no? Sí, este contacto es un normal abierto sí, este es un contacto normal abierto del contactor y este es un interruptor normal abierto. Sí. Ajá, sí. Sí, porque si fuera al revés, que también se usan, este podría haber sido contacto normal abierto, para que nunca entendió el término, es un elemento que en estado normal o en situación normal está abierto, ¿no? Que cuando yo lo acciono se cierra. ¿Está claro? Eso es un normal abierto, ¿no? Un interruptor, en realidad, un interruptor de pared, no podemos decir que es normal abierto. ¿Por qué? Porque en realidad los contactos normales abiertos son aquellos que son, acá voy a meter un término medio complejo, que llaman hay elementos que llaman que son monoestables y biestables. Monoestables y biestables. Por ejemplo, para que lo tengan claro, un pulsador de timbre, un pulsador del timbre, es un elemento o un pulsador monoestable. Monoestable, ¿qué significa? Que memoriza un solo estado. O sea, yo lo aprieto y cierra. ¿Y qué pasa cuando lo suelto? Se abre de vuelta. Memoriza un solo estado. Entonces yo en un pulsador de timbre puedo decir que es normal abierto, ¿no? Ahora bien, en un interruptor de luz, ¿es normal abierto o normal cerrado? Según cómo está apretado. Porque el interruptor de luz memoriza los dos estados, ¿no? Claro. Ahora bien, Claro. este contacto, que me decía Jeremías, me parece, sí es normal abierto. ¿Por qué? Porque el contactor tiene algo que yo no les dije, que es cuando yo le corto la tensión a la bobina, hay un resorte que hace que se abra de vuelta. ¿Se entiende? Cuando yo le doy tensión, el campo magnético vence un resorte que estaría acá, ¿no? Que vence el resorte. Cuando yo le corto la tensión, ¿qué hace? Se va otra vez para afuera, ¿no? También los contactores tienen contactos normales cerrados, ¿no? Si yo acá pusiera un contacto normal cerrado, normal abierto, ¿qué haría? En estado normal, sin apretar nada, las luces estarían prendidas. Cuando yo aprieto el pulsador, que le doy tensión acá, el contacto que es normal cerrado se abriría y trabajaría al revés. Van a ver que sería se algo usan esos ilógico contactos. hacerlo así. ¿Eh? Que en una iluminación sería algo ilógico No, hacerlo la así. iluminación Porque no tiene sentido, lógicamente. No puede tiene sentido. tener un consumo Exacto. constante y Exacto. No tiene al lógica. pedo. Pero existe Y y se puede hacer. el Bien, normal le abierto decía, el que se usa en llave de emergencia, eso, ¿no? Generalmente. en normal cerrado sí, inclusive, no, normal cerrado se usa para hacer un pulsador de parada, por ejemplo. Cuando veamos arranque y parada, que lo vamos a ver hoy, si Dios quiere, vamos a hacer un pulsador de parada y usamos un normal cerrado para eso. Claro. ¿Eh? Lo que yo les decía es, supongan ustedes lo siguiente, ¿no? No sé si muchos de ustedes tendrán bombeadores en su casa, o bomba. Sí. Bien, yo tengo. Sí, a mí se me quemó el automático ayer al mediodía. ¿Y el automático cómo está? ¿Derecho a la bomba? Como buen herrero, como en casa de herrero, cuchillo de palo, lo tengo sin contactor. Lo tenés sin Lo tengo contactor. directo 220. Perfecto. Está mal. Porque fíjense, ¿qué es el automático del tanque? O sea, bueno, primero vamos a empezar de cero, ¿no? Vamos a suponer que esto es la bomba. ¿Tá? Igual en todos lados están derecho a 220. Vamos a suponer que este es el motor de la bomba, ¿no? Bombeador. ¿Está claro? Tranquilamente yo podría poner bombeador con un interruptor, una fase y un neutro, ¿no? Tranquilamente. Me quedé sin agua. Aprieto el interruptor, bombea,
me pega el grito de fondo, se está volcando el tanque, y lo abro. Está claro, ¿no? La típica, la primera fácil, la más fácil. ¿Está? Sí. ¿Qué está pasando acá? Lógicamente, toda la corriente que consume la bomba mía, ¿por dónde pasa? Por el interruptor que estoy manejando la bomba. ¿Está claro? Luego aparecieron los automáticos del tanque. ¿Qué es el automático del tanque? Un interruptor. Con la diferencia de que en vez de accionarlo yo, ¿quién lo acciona? El volumen, el nivel del agua, ¿no? Le voy a hacer un automático muy fácil. Si yo acá le engancho un fierrito y acá le pongo una bollita y esto lo tiro adentro del tanque, ¿no? Acá tengo mi tanque. ¿Ja? Con el agua, con el nivel de agua. Es un lujo esto, miren. Genial. Me faltó hacer pescadito nada más. Bien, ¿qué hace esto? Bueno. Cuando el agua baja, la boya baja, me acciona el interruptor, ¿no? Lógicamente acá me faltó el neutro, ¿no? Entonces, la boya baja, acciona el interruptor, prende el motor, ¿no? Se empieza a llenar de agua, cuando la boya empieza a subir, me abre el interruptor, el automático del tanque, y el motor se para. ¿Está? Ese circuito es válido, ¿no? Que este circuito es más probable que pase lo que le pasó a José Luis, ¿no? ¿Por qué? Porque en este circuito, si bien hay automático tanque que son cojudos y se la aguantan, en este circuito, toda la corriente que va al motor pasa por el automático del tanque. ¿No es cierto? Toda la corriente que consume el motor pasa por el automático del tanque. Por otro lado, acá tengo un problema más grave todavía. Al automático del tanque va a 220 volts. Sí, hay una fuga. O sea que tengo un cable que va por arriba del techo tirado con 220 volts, con lo que eso significa, que me toque una chapa, que se pela, que se seque, que se me rompa la boya y se caiga dentro del coso con la tensión. Bueno, siempre depende del automático, ¿no? Porque el automático esta parte está arriba, pero bueno, siempre es un riesgo eso, ¿no? Siempre es un riesgo. Entonces, acá yo puedo empezar a mejorarlo. Váyanme parando si voy rápido, por favor, ¿eh? Acá puedo empezar a mejorarlo. Una mejora sería lo que ya vimos recién, gente. Digo, che, bueno, vamos a una cosa. Para que toda la corriente no pase por el automático del tanque, voy a poner un contactor, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Le voy a decir, le voy a mandar el negativo acá, ¿no? El positivo acá al contactor, ¿no? Por lo tanto, por el automático del tanque pasa la corriente que va nada más que al contactor, ¿está? Sigo trabajando, ojo, sigo trabajando igual con 220 voltios, ¿está claro? Bien. Y después, por otro lado, vamos a suponer que esto está cerca del tanque, y después por otro lado, más cerca de la bomba, yo tengo otra fase, otro neutro, ¿no? Entonces, ¿qué hago? De acá tomo. Y cuando digo otra fase, otro neutro, en una casa es la misma fase y neutro que acá, porque es monofásico, ¿no? Bueno, pero vengo de acá, vengo al motor. Bueno, y vengo de acá al motor. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa acá? El tanque pide agua, baja la boya, acciona esto, y la corriente que va a pasar por el automático es nada más que la corriente que consume la bobinita del contactor. La corriente que consume la bomba, va por otro lado, por el contacto del contactor. ¿Está? Que es mucho más fuerte que esto. Este automático trabajando así, va a consumir mucho menos corriente, va a consumir menos corriente, va a tener más vida útil que el otro que está directamente a la bomba. ¿Está claro, no? ¿Por qué? Porque acuérdense que en cualquier dispositivo eléctrico que tiene apertura y cierre, con el tiempo se forma un arco eléctrico y eso es lo que lo quema, generalmente. O lo suelda o lo rompe, o lo pincha, ¿no? Cuanto más corriente tengo, más arco eléctrico se genera en cada apertura y cierre, ¿no? Por lo tanto, si yo tengo menos corriente por acá, este contacto va a durar mucho más. Eso es seguro, no es sanata. Bien. De esta forma también yo podría, fíjense, vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que la bomba mía es una bomba trifásica. Adrián. Sí, escucho. Vos ahí lográs bajar el consumo, vamos a decir, ¿no? O sea, los amperes que consume la bobina no van a ser lo mismo que consume el motor. Pero, exactamente. Digo, corriente tenés igual y pegado te vas a quedar igual. Sí, porque hay 220 volts. Déjame que ya llegamos a ese punto, Pinelo, ¿está bien? Ok, sí. Ya vamos mejorándolo a poquito, ¿estamos? Pero Dale. quiero que vayan entendiendo la base. ¿Qué pasa? Sí. Esto también me permite a mí, vamos a suponer que yo tengo una bomba trifásica, ¿no? Entonces yo tranquilamente, porque acá estoy haciendo contactores o relé de un solo contacto,
Pero los contactores como mínimo, gente, traen 3 contactos. Vamos a dibujarlo bien acá. 1, mínimo 3. Le diría mínimo 4, pero bueno, puede haber alguno de 3. Entonces, fíjense en esto. Los 3 contactos, cuando yo pegué la bobina, ¿qué hace? Pega este con este, este con este, este con este. Entonces, ¿yo qué hago acá? Motor trifásico estamos hablando ahora, ¿no? Bomba trifásica. Yo vengo con una fase. La vamos a hacer el mismo color las 3, perdón. Vengo con otra fase. Vengo con otra fase. Y de acá van las 3 fases a la bomba. ¿Estamos? Fíjense qué va a pasar cuando accione el automático del tanque. Va a pegar la bobina, van a pegar todo, va a unir este con este, este con este y este con este, y va a andar el motor trifásico. O sea, fíjense como con un contactor, con un interruptor monofásico, yo hago andar un motor trifásico. Si no, hubiese necesitado una llave trifásica para esto. ¿Está? E igual estamos... Así que, perdón, los 220 lo convertí en 380, entonces. Y no estoy convirtiendo 220 en 380. En realidad, cuando yo le decía, por eso le decía a ustedes que en un contactor hay una separación física entre lo que es un circuito de mando, que sería esto, y el circuito de mando, y esto de acá es el circuito de fuerza motriz, ¿no? Yo estoy manejando... Lo mismo que con el auto, pero al revés, va con lo mismo la que con el auto, pero al revés, exactamente. Yo estoy manejando el circuito de mando con 220 volts y el circuito de fuerza motriz con 380 voltios. ¿Tá? No estoy convirtiendo nada, porque yo los 380 volts tengo que sacar de las líneas. Las trifásicas, claro, lo sacás. Sí, no agarra un poco la conexión. No estoy inventando 380 volts. Hay un equipo que lo hace eso, pero no lo vamos a ver nosotros ahora, ni en el curso este. Hay un equipo que entra en 90 y 380. Pero no entendía mucho la conexión, porque cuando vi el neutro, vi las 3 fases. El neutro acá dije... Claro, porque esta parte no usa neutro, porque la bomba trifásica no usa neutro. Claro, son 3 cables. Nada más que en la parte de circuito de mando. Bueno, pero bueno, ahora vamos a solucionar... ¿Es un transformador el equipo ese? ¿Cómo? ¿Es un transformador chiquito el equipo ese que decís vos? ¿El de 220-380? Sí. No alcanza con un transformador, porque un transformador transforma de monofásico a monofásico, trifásico en trifásico. Eso es un arranque, un variador de frecuencia. Los variadores de frecuencia, que son los arranques suaves que se le llaman, tienen también la posibilidad de meter 220 y sacar 380. Pero ya es un circuito muy complejo adentro. Sí. Pregunta, antes de borrar esto, preguntas. Sí, tengo una. Sí. Entonces tendrías que bajar las 2 líneas monofásica y trifásica. No, bueno, se haría por un lógico. Acá estamos hablando, pues no lo confundamos. Acá estamos hablando de una bomba trifásica. Yo ya tenía trifásica en mi casa. Supongase que yo tengo trifásica en mi casa, una bomba grande de pileta que la uso para llenar el tanque, entonces ya tengo la trifásica, ¿no? Pero no, en el automático el tanque de la casa del común, no se confundan, el común de la casa trabaja así, mire. El común de la casa trabaja así, usa 2 contactos, el contactor usa 2 contactos, nada más, el tercero no lo usa, y acá ¿qué usa? Neutro. Fase y neutro, exactamente. Sí. Acá usa fase y neutro. Entonces, volvemos a lo que hoy decía Camilo, creo que era cierto. Sigo teniendo 220 volts en el comando, que no es bueno, pero bueno, por lo menos ya no estoy mandando toda la corriente arriba del techo, al automático. ¿Está? Lo que vamos a hacer ahora, cuando se corte, se está por cortar el curso, nos enganchamos de vuelta. Cuando nos enganchamos de vuelta, vamos a ver cómo hacemos esto bajando la tensión. ¿Está? Ya se va a cortar. Es más, voy a hacer una cosa. Sí, ya se va a cortar. Así no borro y arranco de vuelta. A ver, un segundo, vamos a compartir esto. Ahí está, ahí estamos. ¿Se conectan de vuelta en el mismo?